Una vez más llegó el día jueves y a esta misma hora estamos teniendo nuestro estudio bíblico a través de la Biblia. El día de hoy estaremos estudiando Hechos capítulo 5 desde el versículo 33 al 42. Y antes de leer la porción que tenemos para esta noche, vamos a pedirle la dirección del Señor. Su Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Padre amado, en esta noche venimos a ti, agradecidos por tus bendiciones y tus cuidados. Y también, Señor, para pedirte que nos guíes en este estudio bíblico y que tú ilumines nuestras mentes, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, porque estamos seguros que tú nos vas a bendecir con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 42 del libro del capítulo 5 de los Hechos, ¿sí? Si tienen su Biblia a la mano, sería bueno que la tengan abierta porque vamos a estar leyendo algunos versículos de esta porción tan preciosa. Realmente el estudio de hoy día es desde el versículo 33, pero a manera de introducción veamos desde el versículo 29 también hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a todos los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En primer lugar vamos a ver el versículo 33, que dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los enemigos de los apóstoles querían matarlos, y eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, en unas palabras el Sanedrín, la junta máxima de los judíos. Y querían, después de haberlos llevados a la cárcel, como dice el pasaje, por celos. Y la semana pasada estudiamos esto, que ellos tenían celos de los apóstoles, porque eran personas sin letras, es decir, sin instrucción, y como ellos mismos dijeron, del vulgo, es decir, comunes y corrientes. La multitud los seguía. Las multitudes querían escuchar sus enseñanzas de los apóstoles, y no de los sacerdotes o los escribas. Y por sus manos hacían milagros, dice la palabra, prodigios y señales. Por la mano de los sacerdotes y los escribas y los fariseos nada. Y el versículo 33 dice que se enfurecían cuando los escuchaban, porque los apóstoles hablaban con una convicción tal que estaban dispuestos a dar su vida si era necesario por Jesús y también por su doctrina. Los apóstoles queridos, los enemigos, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, hermanos, los enemigos de los apóstoles se dieron cuenta que las amenazas que ellos les dijeron antes no les intimidaban para nada.
Tampoco las cárceles lo detenían. Solo quedaba una solución para ellos, era matarlos. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 33, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Qué lindo ejemplo de estos discípulos, que no tuvieron temor de lo que le podía pasar por predicar la palabra. Qué lindo ejemplo de los discípulos que no se desanimaron, que no se quejaron, que no se sintieron víctimas. Estos discípulos no oraron para que Dios quite esta persecución. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si pasamos alguna situación como esta por Cristo, por su obra? ¿Cómo nos sentiríamos si nos amenazaran de muerte por predicar? Muchas veces, queridos, la triste realidad es que tenemos vergüenza, tenemos temor de hablar del Señor. Nos avergonzamos delante de la gente del Señor. Estos discípulos no se avergonzaban, al contrario, hablaban valientemente. Hermanos, dice Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí, mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En otra versión dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me negare, yo también le negaré. El versículo 34 al 39 vemos que Gamaliel, un maestro, interviene. Dice el versículo 34 al 39, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció él también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un doctor de la ley. Este hombre era venerado por todo el pueblo. Realmente era un hombre sabio y era fariseo. Él fue miembro del Sanedrín y también fue maestro de Pablo. Pablo testifica ahí en Hechos 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era un hombre sabio, un maestro de Israel, y gracias a su oportuna intervención, los apóstoles se salvaron de morir. Ellos podían hacerlo, porque el Sanedrín y los líderes religiosos y políticos más tarde mataron a Esteban apedreados. Y también después Santiago fue muerto, fue asesinado. Pero alguien ha dicho que lo mejor que pudo hacer Gamaliel es haberle dicho a todo el Sanedrín que el mensaje era verdadero, que este mensaje era correcto, que venía de Dios, que realmente ellos se encontraban luchando contra Dios. Hay quienes piensan que Gamaliel sabía que el mensaje era correcto, porque él era un hombre maestro de Israel. Sin duda, hermanos, él conocía todo lo que los profetas habían dicho de Jesús. Y aún porque vivió en el tiempo de Jesús, quizás Gamaliel escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros. Él había sido testigo presencial del juicio, del sufrimiento, de la crucifixión de Jesús. Pero también él había escuchado de su resurrección. Él veía la forma como sus discípulos le seguían, cómo predicaban la palabra. Él conocía todo esto, pero quizás, hermanos, por conveniencia, él no lo decía directamente. Quizás él tenía temor de perder sus privilegios, y la posición que él tenía como maestro, como sabio de Israel. Pero también otros han dicho que Gamaliel realmente, aun cuando era un sabio, aun cuando conocía las profecías, sus ojos estaban velados.
y él no podía discernir. Como muchos no lo discernieron. Herodes, por ejemplo, no sabía que Jesús había nacido cuando vinieron los magos. Él les dice, bueno, vayan y averigüen y después me dicen dónde está para adorarle. Aún los escribas que consultó el Herodes en ese tiempo, ellos sabían que iban a nacer en Belén, pero no sabían que ya había nacido. Quizás Gamaliel tampoco sabía, sus ojos estaban velados para no entender esto. Y aún en la actualidad, hasta ahora, 2021, hay muchos judíos que no aceptan que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo realmente. Ellos no saben, aun cuando son sabios, no lo saben. Razón tenía la palabra cuando decía que lo vil del mundo escogió Dios y a lo necio para avergonzar a los sabios. Lo hermoso de esta porción de Gamaliel, hermanos, es que no estamos solos. Cuando hacemos lo que a Dios les agrada, hermanos, Dios siempre va a intervenir de acuerdo a su voluntad y conforme a sus propósitos. En este caso usó a Gamaliel, pero Dios puede usar cualquier instrumento, aún a los incrédulos, a favor de sus discípulos, de sus seguidores. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Él usó un terremoto. Y él cumplió su propósito que él tenía ahí en la cárcel. Dios cumplió el propósito que él tenía. Ahí se salvó el carcelero de Filipos y toda su familia. Queridos, qué lindo es saber que Dios está en el trono y que Él está en control de cada situación. Por eso, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer, lo que a Dios le agrada. Al igual que los discípulos, nosotros también somos testigos del Señor. Y gocémonos viendo el respaldo de Dios, sabiendo que Él está en control, y aunque nos pasen cosas aparentemente negativas en contra nuestra, Dios lo va a usar para sus propósitos. La tercera enseñanza que encontramos aquí es en el versículo 40. Y convinieron con Él, es decir, todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos que estaban ahí, los del Sanedrín, convinieron, estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. La historia se repite, hermanos. Ya antes había pasado esto. Otra vez los amenazaron. Como dice aquí, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. La razón, los celos, envidia que tenían de los apóstoles. Pero esta vez, a diferencia de la vez pasada, cuando lo llevaron a la cárcel, a Pedro y a Juan, esta vez los azotaron, como si fueran unos delincuentes. Porque en ese tiempo, a los delincuentes eran los únicos que le azotaban. Como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 2 y 3. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le azotará en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Y termina diciendo este versículo 3, se podrá dar 40 azotes. El límite de los azotes que daban los judíos era 40. Por eso que en otras partes del Nuevo Testamento, cuando leemos sobre azotes, nos daremos cuenta que cuando les azotaban, les daban, dice, 40 azotes menos uno. Los carceleros se cuidaban de no pasarse, porque también eso infringía la ley. Pablo da testimonio de esto. Pablo fue azotado 5 veces por los judíos. Y dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. Esta vez, cuando azotaron a los apóstoles, no dice cuántos azotes recibieron, pero lo cierto es que fueron azotados por predicar la palabra. Queridos hermanos, Dios muchas veces no nos va a librar de la prueba, pero estemos seguros que siempre Él estará con nosotros, siempre nos brindará su compañía. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento nos muestra que Daniel no fue librado del foso de los leones. Al final él fue echado en el foso de esos leones hambrientos, pero el Señor le dio su compañía. Y ese día mandó un ángel para que tapara la boca de los leones. En este caso, queridos,
los apóstoles tuvieron que pasar por este mal momento, aún de ser azotados por predicar la palabra del Señor. Pero el Señor estuvo con ellos. Yo estoy seguro que Él puso el bálsamo en sus espaldas para curar esas heridas. Dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, cuando la gente los insulte, cuando la gente los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Y este versículo nos introduce a la cuarta parte de nuestro estudio. Versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para los apóstoles, hermanos, era un gozo sufrir por Cristo. Dice el versículo, salieron de la presencia del concilio gozosos. No salieron tristes, tampoco salieron renegando de ahí, menos aún compadeciéndose o preguntándose, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué a mí? O peor aún que estas tres, no salieron renegando contra Dios. Porque muchas personas cuando pasan algo por el Señor o por su obra, reniegan y aún le echan la culpa a Dios de este padecimiento. Aun cuando ellos tenían dolor en su cuerpo, producto de estos azotes, quizás estaban sangrando sus espaldas. Dice, salieron con gozo. Cuando leo esta parte, salieron de la presencia del concilio gozosos. Recuerdo cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice Hechos 16:25, a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros lo escuchaban. Qué lindo testimonio, en medio de ese dolor físico, los pies en el cepo, la espalda lacerada por 39 azotes. Dice que ellos oraban y cantaban tan fuerte que todos los presos los podían oír. Sin duda, queridos, los discípulos, los apóstoles experimentaron lo que dice Mateo 5:12. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Dice, pónganse contentos, gócense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. Qué linda enseñanza, en lugar de quejarse. Era un honor padecer por causa del Señor. Para ellos era un privilegio poder sufrir por el Señor. Qué hermoso testimonio, queridos hermanos. No sé cuántos de nosotros realmente, queridos, podemos decir lo mismo. Es un privilegio sufrir por el Señor. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Quizás no queremos enfrentar tiempos difíciles. Es nuestra naturaleza humana. Y a veces huimos de los malos momentos. Pero queridos, recordemos esta enseñanza. Si alguna vez nos toca sufrir por el Señor, debemos ser privilegiados, sentirnos privilegiados. Debemos sentirnos contentos de padecer por la causa del Señor. Y finalmente, la quinta parte de esta historia, cuando los discípulos salieron en libertad después de haber sido azotados, dice el versículo 42, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este corto versículo tiene 4 cosas que la iglesia hoy en día precisamos aprender. En primer lugar, dice, y todos los días. Queridos hermanos, ellos predicaban no solo los domingos, no solo cuando había una campaña evangelística, ellos lo hacían todos los días. No había un día en que no predicaba la palabra de Dios. Qué linda enseñanza para nosotros, queridos. No estamos confinados a un templo o a una hora de culto. Todos los días es la labor que tenemos que hacer. En segundo lugar, dice que en el templo y por las casas.
Es decir, ellos predicaban en todo lugar. En el templo, sin duda, porque ahí se reunía una gran cantidad de gente. ¿Se acuerdan cuando sanó al cojo en la puerta del templo, en el pórtico de Salomón? Dice que toda la multitud se reunió y ese día 3,000 personas se convirtieron. Ellos iban donde había gente y ahí predicaban, pero no solamente ahí, sino también dice que por las casas. Puedo imaginar que iban puerta a puerta predicando el mensaje del Señor, porque ellos sabían que no toda la gente iba al templo, que había gente que no iba al templo y había que llevarles el mensaje a sus casas para que escuchen el mensaje de salvación. En primer lugar, todos los días. En segundo lugar, en todo lugar, en el templo y en las casas. En tercer lugar, no cesaban de enseñar y predicar. Ellos compartían el mensaje de dos maneras, enseñando y predicando. Y sin duda, habían aprendido bien de su Maestro, de Jesucristo. Porque el capítulo 9, versículos 35 y 36 dice que Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades, predicando el Evangelio del Reino, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ellos eran imitadores de Jesús. Ellos seguían las pisadas de Jesús. Dice aquí, no cesaban de enseñar y predicar, y sin duda también sanaban a los enfermos. Y en cuarto lugar, dice, enseñaban y predicaban a Jesucristo. El mensaje de estos apóstoles era un mensaje poderoso porque era un mensaje cristocéntrico. No hablaban de otra cosa sino de Jesucristo. Seguro, me imagino que ellos contaban cómo Jesús vino a esta tierra, cómo nació en un pesebre ahí en el Belén, cómo fue crucificado, cómo murió, cómo fue sepultado y cómo resucitó y ahora vive a la diestra de Dios. Me imagino escucharlos diciendo, Él es el Salvador, arrepiéntanse, conviértanse, bautícese cada uno para perdón de pecados. 4 cosas en este versículo se hallan en este versículo, que es una enseñanza para la iglesia hoy, todos los días, en el templo y en las casas. No cesaban de enseñar y predicar, y enseñaban y predicaban a Jesucristo. Ellos demostraron con hechos, hermanos, lo que habían hablado con sus palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29, y también como dice Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, gracias a Dios por la vida de Pedro y los otros apóstoles, quienes nos enseñan con su testimonio cómo debemos servir al Señor nosotros hoy. No solo los domingos o un poco de tiempo, sino todos los días. Gracias porque el compartir la palabra del Señor y predicar no era para ellos una actividad más. Para ellos era un estilo de vida. Ellos lo hacían siempre, en todo lugar. Gracias a Dios por su ejemplo, por el amor que ellos tenían para las personas que no conocían a Cristo. Si no estaban en el templo, los iban a buscar por sus casas, pero les hablaban. Ellos tenían compasión por los perdidos. Ellos eran apasionados por el Señor y el hablar su palabra. Ojalá que nosotros también podamos decir como ellos, ¿no? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados hermanos, cuando estudiamos la vida del apóstol Pedro y estos apóstoles, qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Estas personas tan sencillas, comunes, humildes, pescadores, sin instrucción, comunes y corrientes, como decía, sin letras y del vulgo, nos dan una gran enseñanza. Aun cuando querían matarlos, no tuvieron temor. No se desanimaron. No renegaron cuando sufrían por Cristo. No se quejaron de nada. No le echaban la culpa a Dios de sus sufrimientos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que no estaban solos. Y qué bueno es que sepamos que no estamos solos cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Que cuando pasemos por tiempos difíciles, Dios siempre va a intervenir de acuerdo a su voluntad y conforme a sus propósitos.
Él va a usar cualquier medio, cualquier persona, cualquier instrumento, así como hizo esta vez a Gamaliel. Qué bueno, queridos hermanos, recordar que Dios está siempre en el trono y Él está en control de cada situación. Hermanos queridos, recordemos esto. Muchas veces tendremos que pasar por tiempos difíciles. Dios no nos va a exonerar de todos esos tiempos difíciles, pero tengamos la seguridad que Él siempre estará con nosotros. Si alguna vez nos toca sufrir por el Señor, debemos sentirnos contentos, como ellos decían, se sentían dignos de haber padecido por Cristo, por causa del Señor. Realmente es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Hace muchos años escuché la historia de David Livingstone. Él fue un médico norteamericano y fue misionero en el África. Y él literalmente consagró toda su vida en el servicio de Dios y también para los africanos. Una vez un periodista viajó hasta el corazón del África donde él estaba viviendo para entrevistarlo y le hizo la siguiente pregunta: ¿no cree usted, señor Livingstone, que está desperdiciando su vida aquí en el corazón del África, cuando usted pudiera estar en el laboratorio de Estados Unidos procurando descubrir medicinas para muchas de las enfermedades? Él se quedó pensando por un momento y luego dijo lo siguiente: no creo que he desperdiciado mi vida aquí en el África. Solo sé que cualquier sacrificio que yo pudiera hacer por el Señor y su obra, nunca podría pagar el sacrificio que hizo por mí. Nunca vamos a hacer más de lo que el Señor hizo por nosotros. Y cualquier cosa que hagamos, hermanos, nada podrá pagar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias a Dios por su palabra, que nos alienta, nos desafía, nos motiva, nos inspira a hacer su voluntad. Que Dios te bendiga. Oremos en esta noche. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y que habla en lo profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por haber usado a estas personas, Pedro y los apóstoles, para darnos una gran enseñanza de vida y cómo se debe servir y cómo debemos seguirte a ti, Señor, para agradarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a no tener miedo, Padre, de ninguna amenaza o de algún peligro. Ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros todos los días como lo prometiste. Ayúdanos a ser tenidos por dignos de sufrir algo por tu obra, Señor. Y gracias por recordarnos que cualquier cosa que hagamos, Padre, nunca podríamos pagar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Siempre seremos deudores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, hermana. Que sigas teniendo amor, hambre por la palabra de Dios. Y que se cumpla en nuestros días y en nuestra iglesia en especial lo que dice el profeta Amós 8:11, que en aquellos días derramaré sobre la casa de Israel hambre, no de pan, sed, no de agua, sino de oír la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves. Amén. Amén.